Quiero invitarles, por favor, a abrir su Biblia en el libro de Isaías 55, versículo 3. Y yo pensaba, estaba pensando dos mensajes que compartir. Y vamos a ver este. Primero había pensado en que Dios le pidió, le dio la opción a Salomón: pide lo que quieras que yo haga por ti. Y Elías le dijo a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti? Ese era uno de los temas que estaba pensando en compartir. ¿Qué le pediríamos a Dios si Él nos diera la oportunidad de pedirle algo? Y ahí claramente afloraría el pensar, probablemente el pensar más como Pedro más que como Cristo. Pero eso lo voy a dejar para otra oportunidad. Y justo como nuestro hermano cantamos el último himno, tiene que ver con el tema que esta tarde, sin ponerme de acuerdo con él, vamos a usar ese himno como una introducción a este mensaje. El llamamiento de Dios. El Señor nos llama a algo. Isaías 55:3. Dice: inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Entonces, aquí hay un llamado: inclinad vuestro oído y venid a mí. Venid es un llamado. Es un llamado a. Venid es llamar. Y llamar, esta palabra llamar implica una invitación de alguien que hace alguien que toma la iniciativa para invitar a otros a algo en específico. Nosotros en casa éramos 11 hermanos. 11. Y cuando mamá nos llamaba a alguno de nosotros, generalmente el último que mencionaba era quien ella estaba queriendo llamar. Le pasa si usted tiene 2 o 3, generalmente el último el que llama es el que quiero llamar, no es el primero. Dice: fulano, sutano, ya, mengano, el que a ti te estoy llamando. Yo no sé si le ha pasado a usted. Generalmente a la mamá les pasa eso, ¿cierto? Llama a uno, a otro, no, y es al último que menciona a quien quiere llamar, ¿ya? Y nos llamaba a almorzar. Claramente ahí, cuando nos llamaba a almorzar, todos teníamos el oído muy atentos, ¿cierto? Porque era algo muy importante, muy importante, ¿ya? Cuando ya se hacía tarde y nosotros estábamos ahí en aquellos años cuando se jugaba. Bueno, ahora los niños juegan de una manera distinta que parece que no es juego, en realidad. Jugábamos y ya se hacía tarde, ella nos llamaba para entrarnos después de haber estado jugando. Pero cuando nos llamaba, cuando había algo que no estaba bien, ahí temíamos, porque ese llamado era un llamado a arreglar cuentas, ¿ya? Y
y generalmente la mamá es la mala de la película, porque ella es generalmente la que era la que nos daba. Y en cuántas ocasiones nosotros vivimos relacionados con este tema de esperar un llamado a algo o de alguien. Quedamos esperando el llamado de un trabajo al que postulamos, ¿no es cierto? Y estamos esperando que suene el teléfono porque estamos esperando un llamado a ese trabajo que postulamos. El joven universitario, ¿cierto?, que postuló a una carrera en alguna universidad, está esperando el llamado y está esperando que llegue ese día para saber si quedó aceptado en tal o cual universidad, en tal o cual carrera. Y todos de una u otra manera estamos esperando el llamado a aquello que tanto anhelamos y esperamos. Somos siempre llamados para una u otra cosa. Y se requiere, es cierto, que nosotros pongamos atención. Cuando íbamos al colegio, en aquellos años cuando yo iba a la preparatoria, sonaba la campana de la escuela, había una campana. En algunos colegios pasa eso, pero ahora suena un timbre más que... Y cuando sonaba la campana sabíamos que nos quedaban 2 o 3 minutos y si estábamos cerca del colegio teníamos que correr porque si no íbamos a quedar afuera y después mamá o papá tenía que llegar al colegio para poner la cara por nosotros y después nosotros, llegado a casa, íbamos a recibir un premio. ¿Ya? Hermano, siempre Dios está llamando. Siempre Dios está llamando. La cosa es que nosotros debemos poner nuestros oídos para saber que Dios, a todos los que estamos aquí, nos está llamando a algo. Nos está llamando a algo. Y hay un llamado, o un llamamiento que implica cosas eternas. Y como son cosas eternas, entonces debemos estar muy atentos a ese llamado que Dios ha tomado la iniciativa para llamarnos a algo. Y esta tarde quiero que veamos que Dios llama al hombre en 3 áreas. Y Él ha tomado la iniciativa de llamarle a usted y a mí a algo. ¿A qué le estará llamando Dios esta tarde a usted? Oremos. Padre, gracias porque ahora podemos abrir tu palabra. Y Señor, queremos que nada esta tarde interrumpa lo que tú quieres hablarnos. Tú nos estás llamando, Señor. Quizás tanto tiempo nos estás llamando una y otra vez. Y Señor, por tener nuestros oídos enfocados en tantas otras cosas, no hemos oído tu llamada. Pero yo te pido, Señor, que esta tarde, Señor, nada interrumpa que podamos oírte a ti, a lo que tú nos estás llamando esta tarde. Así que, oh Dios, que tu palabra y tu espíritu hagan la obra en cada uno de nuestros corazones. Oramos esto en el nombre de Cristo. Amén. Yo quiero invitarles a abrir su Biblia, por favor, en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 y el versículo 9.
Génesis 3:9. Y el primer llamado que Dios está haciendo al hombre es un llamado a la salvación. Un llamado a la salvación. Y dice Génesis capítulo 3, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Sabemos, ¿cierto?, que antes que el hombre pecara, Dios tenía una relación con el hombre. Dice la palabra que Él caminaba con el hombre en el huerto, conversando. Pero un día, ya el hombre no estaba ahí. Y el Señor y Dios llega y llama al hombre. Y le dice: ¿dónde estás tú? Y Dios toma la iniciativa de llamar al hombre porque el hombre no estaba ahí en esa relación permanente que tenía con Él. Porque el hombre se había apartado de Dios. Se había alejado de Dios, y el hombre no busca a Dios por causa de haber elegido el camino de la desobediencia. Pero Dios lo buscó y lo llamó y le dijo: ¿dónde estás tú? Porque Dios quiere que el hombre vuelva a la comunión con Él. Y esta tarde Dios te pregunta a ti también: ¿dónde estás tú? No es que Dios se fue, no es que Dios se alejó, es que el hombre, por causa de haber desobedecido a Dios, por causa del pecado, el hombre se alejó de Dios. Y Dios ha tomado la iniciativa de buscarlo. Y lo llama, y lo llama, y lo ha llamado en algunos casos por muchos años. Toda la vida lo ha buscado, lo ha buscado, lo ha buscado, porque quiere volver a tener comunión con el hombre. Y en Mateo capítulo 11, versículo 28, Mateo 11, 28, el Señor Jesucristo dice, y Él sigue llamando, y Dios sigue llamando al hombre a la salvación. Dice Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y Él sigue llamando al que está lejos de Él. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y este trabajados y cargados no tiene que ver con un cansancio o una carga física. Son las cargas emocionales y espirituales que son productos del pecado y de la desobediencia y de la separación con Dios. Y dice la palabra de Dios que ahí en aquella parábola, cuando el Señor hizo una fiesta de bodas, invitó a todos a venir a esa fiesta. Y Él dice que envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero estos no quisieron venir. Y el Señor sigue llamando al hombre a la salvación, llamando a la salvación, a que vengan a Él para encontrar el perdón de sus pecados, a la vuelta a la comunión con Dios. Pero estos que fueron llamados no quisieron venir. Rechazaron el llamado, rechazaron la invitación. Y en Juan capítulo 7, versículo 37, Juan 7, 37 dice: en el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.
Y esta fiesta está recordando, y el judío entendía lo que significaba, que estando en el desierto sin sed, sin agua y con mucha sed, y en el último día se recordaba, cierto, que Dios de esa roca les hizo salir aguas y ellos bebieron y pudieron vivir. Y en el último día de la fiesta se celebraba eso. Los sacerdotes tomaban los cántaros con agua y los hacían correr para recordarles el milagro que Dios había hecho en el desierto. Y Él, en ese momento, en el último día, en el día más importante, Él se puso en medio. Él se paró en medio de todo el pueblo y dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Y qué triste es que Jesús tuvo que llorar sobre Jerusalén, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte a ti como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? El Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido, pero ellos rechazaron al Salvador. En Isaías 55, versículos 1 y 2. Isaías 55, versículos 1 y 2. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Venid, venid, a todos los sedientos venid, a los insatisfechos espirituales, los que no tienen paz, los que no tienen gozo, venid a mí. No tienen dinero, venid a mí. A los que están en bancarrota espiritual, que nada tienen para ofrecerle a Dios, para alcanzar la salvación, que no pueden acceder a salvación porque no hay méritos personales, no hay obra, no hay moralidad, ni la religión puede a uno darle la salvación, que saben que nada pueden hacer para salir de ese estado de miseria espiritual. El profeta dice: venid a mí, venid, comprad sin dinero vino y leche, y vivirá vuestra alma. Reconoce que tú eres uno de ellos. Reconoce que como Adán te has alejado de Dios y no tienes comunión con Dios, no tienes relación con Dios. Reconoce lo que Jesús dijo, que en tu alma no hay paz, no hay gozo, no hay verdadera esperanza. Reconoces eso en tu vida. Reconoce que en tu vida hay sequedad espiritual, que no hay esos ríos de agua viva en tu vida. Reconoce que estás en bancarrota espiritual, que nada puedes ofrecer, que no hay manera de que tú puedes acceder a la salvación. Te reconoce como uno de esos. Si te reconoce como uno de esos, entonces quiero decirte una cosa: Él te está llamando. Él te está llamando. ¿Eres salvo? ¿Eres salva? Si te mueres hoy, ¿tienes tú la certeza de que tus ojos se abrirán en el cielo junto a Dios? ¿Tienes esa seguridad? ¿O te reconoces como uno de estos, que yo estoy lejos de Dios,
que estoy seco espiritual, que no tengo paz, no hay gozo en mi vida, no hay una razón de vida, no hay satisfacción. Te reconoce como uno de esos. Si te reconoce como uno de esos que están perdidos, lejos de Dios, sin esperanza, sin paz, sin la seguridad de vida eterna, entonces quiero decirte, Él te está llamando a venir a Él, a la salvación. Él te está llamando. Y Dios llama al hombre, y el instrumento que Él usa para llamar al hombre a la salvación es uno solo. Y ese instrumento, dice la palabra de Dios, que es el Evangelio. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y Él te está llamando. Y el medio que Él está usando para llamarte a la salvación es el Evangelio. Y el Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Son las buenas noticias. El Evangelio son las buenas noticias. Yo no sé si a usted le gusta escuchar noticias. Algunos no pueden dejar de escuchar noticias. Ver la noticia de mediodía, ver la noticia de la noche, ver la noticia en la mañana. Yo no sé si les gusta sufrir, porque siempre lo que uno ve, y bueno, en realidad apelan al morbo, ¿cierto? Todos estos que están metidos en ese tema apelan al morbo que hay en el corazón humano, porque al corazón humano, ¿qué le gusta escuchar? ¿Qué le gusta ver? ¿Qué le gusta oír? Que mataron a tantos y que le gusta escuchar esas cosas. No, hay una linda noticia, una linda familia que sale a pasear juntos, y esas cosas no venden. Pero, ¿sabe? El Evangelio son buenas noticias. Y las buenas noticias son las buenas noticias de salvación. ¿Cómo el hombre puede alcanzar paz con Dios? ¿Cómo el hombre puede volver a una comunión con Dios? ¿Cómo el hombre puede llegar a tener en su corazón satisfacción verdadera? Nuestro hermano José decía, llegó a los 40 años y todo esto logrado. Hay gente que ha logrado muchísimas cosas más, pero su corazón está vacío, porque esas cosas no llenan ni dan satisfacción al corazón. El único que puede dar satisfacción al alma, satisfacción genuina y verdadera, y que trae paz y gozo, teniendo o no teniendo, es Cristo en el corazón. Y esas son las buenas noticias del Evangelio que Él quiere dar a todas las personas, y quizás a ustedes esta tarde. Pero la manera que lo hace es a través del Evangelio. Y esas son las buenas noticias. Pero estas buenas noticias empiezan con malas noticias. Y la mala noticia es que usted y yo somos pecadores. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Estamos perdidos. Y las buenas noticias comienzan con las malas noticias de que estamos perdidos en nuestros pecados. Pero continúa el Evangelio diciendo que Cristo vino, se humanó, vivió santamente y murió en la cruz por sus pecados y los míos. Y como decía el hermano, y Él resucitó y vive. Y como vive, puede salvarnos, porque es un Salvador viviente. Hay un llamado a todos a la salvación. ¿Has oído tú el llamado de Dios a la salvación?
Quiero decirte una cosa. Esta tarde, Él te está llamando a la salvación. Él te llama a la salvación. Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere tener comunión contigo. Él quiere darte vida eterna. Él quiere salvar tu alma de condenación. Mi pregunta es, ¿acudirás a su llamado? ¿Acudirás a su llamado? ¿Aceptarás ese llamado o lo rechazarás? Venid, venid. Y es la invitación a todos, venid, vengan. El que está trabajado, el que no tiene nada que ofrecer, el que está en bancarrota espiritual, vengan a mí. Y yo les daré lo que ustedes no pueden alcanzar por sí solos. Salvación, perdón de pecados, vida eterna, paz en su corazón. No pospongas, ni aplaces el venir, el acudir, el llamado a la salvación. El apóstol Pablo dice ahí en 2 Corintios capítulo 6, versículos 1 y 2. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Y hoy es tu día de salvación. Hoy Él te está llamando a venir a Él. Él te trajo aquí para que escuches esto una vez más. Una vez más. Dice Romanos 2, ¿o ignoráis que su benignidad, su bondad te guía al arrepentimiento? ¿Sabe? Él por años y por años y por años te ha concedido la vida, te ha alargado la vida, te ha protegido, te ha cuidado, para que escuches esta tarde una vez más la invitación que Él te hace a la salvación. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Juan dijo al terminar su libro, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito de escribir su evangelio, para que las personas creyeran y creyesen que Jesús es el Cristo, el ungido, el Salvador, y que creyendo puedan tener salvación y vida eterna. Pero rehusar creer, pero rehusar el llamado, pero rechazar el llamado, es morir en su pecado. Es morir en tu pecado. Morir sin que tu pecado sea perdonado. Morir sin que tu pecado sea expiado. Y cuando usted muera en su pecado, usted nunca irá al lugar donde está Jesús. ¿Sabe que cada minuto en el mundo mueren 100 personas? Por cada minuto en el mundo mueren 100 personas. 100 personas que si no han venido a Cristo, 100 personas que si han rechazado el llamado a la salvación, han pasado de esta vida al infierno de perdición.
mueren en su pecado, sin perdón, con una culpabilidad plena, porque no pueden desconocer que son pecadores, con responsabilidad total y plena por su propia iniquidad. Mueren para experimentar la separación de Dios para siempre. Fuego eterno. Dice la palabra, sed, el lloro y el crujir de dientes, un remordimiento incansable por toda la eternidad, y el dolor sobre todas las cosas, por una conciencia que estaba completamente informada, que escucharon el Evangelio. Y el rico ahí en el infierno le dijo a Abraham, manda a alguien para que les hable a mis amigos y ellos no vengan a este lugar de tormento. ¿Sabe? Hay un cielo y hay un infierno, y esos son reales. ¿Qué harás tú ante el llamado de Dios a la salvación? ¿Qué vas a hacer tú? Dirás esta tarde al Señor, oh Señor, he desoído tu llamado muchas veces, pero hoy estoy oyendo tu llamado que me haces a mí a la salvación. Y vengo a ti, acudo a ti en mi bancarrota espiritual, descanso en tu gracia y en tu favor. ¿Qué me quieres hacer? ¿Perdonarme? ¿Salvarme? ¿Pagar mi pecado? Y me arrepiento esta tarde de mis soberbias, de mis pecados. Y creo que Jesucristo es el Señor, el Salvador. Y creo que Él, y vengo a Él reconociendo que Él es desde ahora mi Señor, mi Salvador. ¿Acudirás? ¿Vendrás esta tarde? ¿O vas a desoír su voz llamándote a ti? Eso es un llamado, el llamado a la salvación. Pero hay otro llamado. Está el llamado de los que han acudido al llamado de la salvación. Y a todos los que han acudido al llamado de la salvación, sin excepción ninguna, el llamado de Dios a cada uno de aquellos que han sido salvados los llama a una vida de servicio en la obra de Dios. Y como alguien dijo, dentro de la obra de Dios, el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Cuando Él nos llamó y eligió la salvación, no solo nos llamó a eso, a la salvación, sino nos llamó a servirle. Fuimos llamados a ser siervos de Dios. No todo concluyó con la salvación, sino que ese es el comienzo de una vida de servicio al Señor. Y cuando Él nos llamó, nos capacitó. Y cuando Él nos llamó, nos habilitó. Nos dio dones para que nosotros los pusiéramos a disposición de Él, para ser sus siervos y servirle a Él en medio y en el lugar que Él nos puso, donde Él nos determinó estar. En Romanos 14:9, Romanos 14:9, dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor
así de los muertos como de los que viven. Él murió y resucitó para ser Señor. Para esto murió y resucitó para ser Señor, lo que implica que somos sus siervos y Él es nuestro Señor. Y cada creyente debe entender que tiene un servicio que cumplir dentro de la obra de Dios. Si usted busca en Romanos capítulo 12, versículo 4 al 11, y en realidad, hermanos, cuando medimos cómo nos fue en el año, en realidad como cristianos no podemos medirlo como lo mide el mundo. Nosotros como cristianos, la manera de medir si nos fue bien o nos fue mal tiene que ver con nuestra condición espiritual. Si somos más santos, si estamos más cerca de Dios, si nos parecemos un poco más a Cristo, si tenemos más victoria contra pecados recurrentes, si he servido más al Señor, si he ganado más almas, si he discipulado, si he edificado, si he visitado, si he animado. Nuestra manera de medir cómo nos ha ido tiene que ver con eso. ¿Es así? Amén. Así debe ser. Y dice Romanos capítulo 12, versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, y ahí aparece una lista de dones. Y Dios lo habilitó cuando lo llamó a la salvación, lo habilitó para que usted fuera un siervo, una sierva de Dios que le sirviera a Él. Y usted dirá, pero que pastor, yo en realidad, ¿qué puedo hacer yo en la obra de Dios? Hay tantos otros que son tan capaces. Y yo preguntaba uno de estos domingos atrás, si usted pudiera eliminar una letra en el teclado o en la máquina de escribir. ¿Recuerdan que pregunté? Ya ni me acuerdo cuándo lo hice. Sé que lo hice, pero no me acuerdo cuándo. ¿Qué letra eliminaría usted? ¿Cuál letra eliminaría usted de su teclado o de la máquina de escribir? La X, la Z. En realidad, ¿cuál eliminaríamos? Ninguna. ¿Sabe por qué? Porque en algún momento, vamos a tener que escribir una palabra y justo esa letra que casi nunca usamos y que la eliminamos es la que necesito. ¿Y qué puedo hacer? La eliminé. Y ahí me doy cuenta que es útil, que sirve. Entonces, usted quizás se siente como una de esas letras, pero usted tiene un lugar en la obra de Dios. Dios le llamó a la salvación y le dio dones. Porque Dios es perfecto y hace todo perfecto. Y lo puso ahí para que usted le sirva al Señor. Y dice, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña la enseñanza, el que exhorta la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos,
fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, Dios nos ha llamado a todos los cristianos, a los que Él salvó, a servirle. Pero debe ser dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Usted tiene un lugar dentro de la obra de Dios. Cúmplalo. Cúmplalo. Y hágalo ferviente, con pasión. Y de la mejor manera. Hay un cántico: cuando venga el Señor y te pregunte por tu talento, ¿qué dirás al Señor del talento que Cristo te dio? Y luego dice: multiplícalo, multiplícalo, el talento que Cristo te dio. ¿Sabe? Somos todos siervos de Dios, todos obreros en la obra de Dios. Amén. Todos siervos, todos obreros, todos esclavos. ¿Sabes? Dentro de la obra de Dios hay un solo Señor en la obra de Dios, y es Jesucristo. Y todo lo demás, obreros. Dentro de la obra de Dios hay un solo ingeniero. ¿Sabe quién es? Jesucristo. Los demás son ¿qué? ¿Somos qué? Obreros, esclavos, siervos. Dentro de la obra de Dios hay un solo capataz. ¿Quién es? Jesucristo. Hay un solo técnico, y es Jesucristo. Los demás, todos somos obreros, esclavos, siervos. Y Él nos ha llamado a eso, a ser siervos. ¿Ya? Entonces, se espera que seamos fieles, que seamos diligentes. Usted, si es una dueña de casa, creo que la labor más maravillosa de una mujer, de una cristiana, de una hija de Dios, ser dueña de casa y criar a sus hijos. Porque a eso lo ha llamado Dios, dice la Biblia. ¿Ya? Y ahí, como dueña de casa, usted debe servir a Dios. Usted, como chofer, ¿qué debe hacer? Servir a Dios. Como obrero en una construcción, ¿qué debe hacer? Servir a Dios. Como ingeniero, como profesor, como secretaria, como albañil, como técnico, o aún como un jubilado o una jubilada, ¿qué debe hacer? Servir al Señor. Si Dios le llamó a usted a la salvación, ¿para qué? Para que le sirvamos a Él. No, yo estoy jubilado, no. Todos somos llamados a ser siervos de Dios. ¿Ya? Entonces, paralelamente, en aquello que usted se desenvuelve, usted tiene que paralelamente servir al Señor. Orando, entregando un tratado, hablando de Cristo, invitando a la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Qué dijo María cuando el arcángel se le apareció para anunciarle que había sido la elegida para que Jesucristo naciera en su cuerpo, en su vientre? ¿Qué dijo ella al arcángel? He aquí la sierva del Señor. La sierva del Señor. Entonces, hermano, hay un llamado, un segundo llamado, es a servir a Dios. Y mi pregunta es: este es el último domingo. ¿Cómo fue este año? ¿Cómo ha cumplido su rol, su responsabilidad de servir al Señor? ¿Lo ha servido? ¿Le ha servido? Y si le ha servido, ¿cómo lo ha hecho? ¿A media? ¿Con desgano? ¿Por cumplir? ¿Por deber? Esa fue la crítica que hizo Dios
a los sacerdotes ahí en Malaquías. Ellos estaban ofreciendo sacrificios y ellos decían: qué fastidio es esto. Qué fastidio es esto. Entonces, ¿cómo ha sido su servicio? Dios nos ha llamado a ser siervos de Él, a todos. Pero hay un tercer llamado, que es un llamado especial de parte de Dios. A algunos de aquellos que Él ha llamado, de todo lo que Él ha llamado a servirle a Él, a algunos Él ha llamado a un servicio de tiempo completo. De medio de todo de aquellos que han sido llamados a la obra de Dios. Él le dijo a Pedro: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Los llamó a tiempo completo a la obra de Dios, a dedicar sus vidas, su futuro al servicio del Señor. En Efesios 4, versículos 11 y 12, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces Él ha llamado a algunos de entre todos estos a un llamado especial al servicio de Dios, a tiempo completo. Pero esto que Dios llama a tiempo completo, deben saber algo. Lucas 9, versículos 57 al 62. Y Dios mediante, vamos a tomar varios domingos que vamos a ver a ciertos hombres de Dios que Él llamó a servicio de tiempo completo. Y creo que va a ser de mucha edificación ver la vida de esos hombres. De entre todos los que Él llamó a servir, los escogió para algo específico. Lucas 9, 57 al 62 dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y les dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, aquellos que Él llama a servicio de tiempo completo deben saber lo que Jesús les dijo a ellos. Si tú vas a venir, tienes que saber que hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Yo no tengo dónde recostar mi cabeza. No, el mañana no sabemos si tendremos o no tendremos. Le dijo otro: Señor, déjame quedarme en mi casa y después cuando mi papá y mi mamá mueran, ahí te voy a seguir. No. Si tú no estás dispuesto a sacrificar a tu familia por seguirme a mí, no eres apto para seguirme. O sea, tienes que pagar un precio. Un precio. Hay un precio que pagar. Y hermanos, hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Pero si Él te llama,
Él no defrauda. No defrauda. Yo llevo cerca de 30 años en el ministerio. Cuando comenzamos con mi esposa, por allá por el 83, yo sé que solamente Dios nos sostuvo en todas las cosas que vivimos en los primeros años. Hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Cuando Dios le pide a alguien seguirle a Él, le pide venir y morir. Le pide venir y morir. Es un camino sin regreso, un camino sin retorno. En Hebreos 11, 23 al 26. Hermanos, es triste como cada día los seminarios están más vacíos y las universidades y los lugares de institutos técnicos están llenos. Es porque hay un precio que pagar. Hebreos 11, 23 a 26 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por su padre por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Un precio que pagar. Todo un futuro. Él era el segundo después de Faraón. Y él prefirió renunciar a toda esa gloria temporal por aceptar el llamado de Dios. Y qué interesante que toda esa gloria de Egipto está ahí. Ya no hay gloria, es una nación como cualquiera otra. Pero el mundo conoce más a Moisés que a Egipto y que a Faraón. Aún en el cielo, dice, los ángeles cantan el cántico de Moisés. ¿Lo han escuchado? Apocalipsis. Y a veces lo hemos cantado nosotros aquí. Cuando Dios llama a alguien, le pide venir y morir. No hay regreso. Y lo interesante es que Dios llama a aquellos que están trabajando y que son diligentes en sus labores, que desempeñan. Moisés dejó la gloria de Egipto. Elías llamó a Eliseo. ¿Y qué hizo Eliseo? Sacrificó los bueyes, tomó el arado y con eso hizo el asado. ¿Qué quiere decir eso? Terminó con su trabajo y siguió a Elías al servicio de Dios. Otros, como los pescadores, dejaron sus redes. Otros dejaron las finanzas
Ellos obedecieron el llamado. Entonces, si Dios te está llamando a un servicio de tiempo completo, y quizás te ha llamado, pero tú estás pensando como Eliseo en el arado, en el trabajo, como quizás Pedro en las redes, o sea, en mi trabajo. ¿Y cómo me voy a ganar la vida? Si Dios te llama, Él se encargará de eso. Ya no te van a llamar, no sé, doctor, ingeniero, auditor. Vas a ser fulano nomás, fulano, pero siervo de Dios. Entonces, quizás piensa en eso, y eso a lo mejor te ha detenido de decir: sí, Señor, tú me llamas, yo dejo todo por seguirte a ti. Eso es lo que dijo esos jóvenes misioneros que fueron a Lauca. Yo no es perder lo que no puedo conservar. No puedo conservar mi vida, pero no puedo perder mi salvación. Y ellos acudieron al llamado del Señor. Mira, si Dios te está llamando al servicio de tiempo completo, no desoigas su llamado, no lo hagas. Si Él ha estado llamando y tú has luchado con eso, no desoigas, no rechaces ese llamado. No lo postergues. Si Él te llama, Él sabe cómo se va a encargar de ti. Y yo puedo dar fe de eso. Pero si Dios no te ha llamado al servicio de tiempo completo, no te llames a ti mismo. Ni dejes que otros te llamen. Conozco un buen hermano, que él tenía muchos deseos de ser un pastor, ser un misionero. Pero en realidad uno veía que el Señor no lo había llamado. Y él tuvo que, tarde o temprano, darse cuenta que era un buen anhelo, un buen deseo, pero era personal. Y ahora se congrega a una iglesia, apoya una iglesia y sirve a Dios. Pero entendió que Dios no lo había llamado a servicio de tiempo completo. Pero si Dios te ha llamado, no rechaces ese llamado. Y es evidente que todos aquí en esta tarde estamos siendo llamados por Dios de una u otra manera. Y la pregunta que yo te hago a ti esta tarde es: ¿a qué te está llamando Dios? ¿A salvación? ¿Al servicio de la obra de Dios? ¿O al servicio de tiempo completo? ¿A qué te está llamando Dios? Oremos al Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Y Señor,
Oro para que tu Espíritu Santo, obre en cada uno de nuestros corazones. Y yo quiero hablarte a ti. Quizás Él hoy te está llamando a la salvación. Y tú no tienes certeza, seguridad de salvación. Y hoy Él te está llamando a ser salvo. Como leía la Biblia, dice la Biblia, si oyeres hoy su voz, si tú hoy, Él te está hablando a tu corazón. No endurezca tu corazón. Es tu alma y es tu eternidad que está en juego. ¿Por qué no acudes al llamado de la salvación esta tarde? ¿Por qué no vienes a Cristo? Ven a Jesús. Él te ama. Él ama tu alma. Tu alma es eterna y Él vino con el propósito de que tú tengas salvación, vida eterna y perdón de pecados. Si tú sientes que el Espíritu de Dios está obrando en tu corazón y que tú necesitas ser salvo, entonces ora a Dios en tu corazón. Dile: Señor, acudo a ti, tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor y tu gracia inmerecida. Me arrepiento de mis pecados. Creo que Jesucristo es el Señor. Creo que Jesucristo es el Salvador. Dios, perdóname, sálvame, dame vida eterna y hazme tu Hijo. ¿Hay alguien esta tarde que ha orado así? Que le ha pedido a Cristo venir a su vida. ¿Hay alguien que nunca ha acudido a la salvación y esta tarde viene a Cristo reconociéndole como Señor y Salvador? ¿Alguien ha orado así? Si tú oraste así, me gustaría después hablar contigo, conversar contigo. ¿Alguien así? Levante su mano si alguien oró así. ¿Alguien? ¿Y tú has sido salvado? Entiende que el Señor te ha llamado a una vida de servicio a Él, pero no has respondido a lo que Él espera de ti, a lo que Él ha esperado de ti. Y hoy le dice: Señor, ayúdame a que en mis circunstancias, que mi vida y mi prioridad sea, Señor, servirte a ti con todo mi corazón. Y quizás el Señor te está llamando a servicio de tiempo completo. ¿Has luchado con eso? Y quizás Él te vuelve a recordar. Y quizás tú esta noche le dices: Señor, heme aquí, envíame a mí. Dame valentía y fe para dar el paso de renunciar a todo e ir sin dudar en los planes que tú tienes para mí. Alguien esta tarde que dice: Pastor, ore por mí. El Señor me ha llamado a mí y estoy seguro a servicio de tiempo completo. Ore por mí para que yo pueda tomar esa decisión. ¿Alguien?
Padre, gracias porque tú, siendo Dios, te despojaste de todo para venir a ser siervo de nosotros. Y siendo siervo, diste tu vida para que nosotros alcanzáramos salvación y vida eterna. Padre, yo te ruego por nosotros aquí, que tu Espíritu use esta palabra y la aplique a nuestros corazones, para que, Señor, cuando estemos en aquel día delante de ti, Señor, podamos oír de ti, decirnos: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Señor, que nos ayude a cambiar en las cosas que debemos cambiar para ser siervos que te sirven a ti. Gracias, Padre, por tu palabra, en nombre de Cristo. Amén. Amén.